empezamos con la segunda clase del mes de octubre. Aún seguimos en lo que es la unidad de dinámica terrestre, que les comenté que con esta ya vamos a culminar el año. Vamos a continuar hoy con lo que serían otros aspectos importantes de los sismos, de esas vibraciones de la corteza. En este caso vamos a hacer primero una retroalimentación del contenido que vimos en la clase pasada y luego vamos a ir al contenido de la clase de hoy. Recordando que ya la semana que viene es la última clase y luego viene el cuestionario. El cuestionario está sumamente fácil, preguntas que solo hemos visto en clases, así que ahí espero que todos saquen la máxima nota. Recuerden que este cuestionario de octubre se promedia con el cuestionario de septiembre y es una nota. Aún estamos igual recibiendo trabajos para la primera nota, así que el estudiante que aún le falte algo para su primera nota, escríbame a mi correo para yo indicarle qué le falta y cuántas le faltan. Es importante que se pongan al día, chicos, para no estar en diciembre corriendo porque les faltan notas. Dígame. Esta actividad que están en la plataforma de ahora está igual, se la puedo mandar y me quedan... Usted me dijo que yo le debía 2, parece, o 3. Sí, tú tienes que buscar allí las que no has realizado y me mandas 2 o las 3 que te falten. Y ya estarías listo, porque en química ya estás listo, pero en física creo que es que te faltan 2 o 3. ¿Y a mí? ¿Y a mí, profe? ¿Y a mí? Ah, no, ya los de... No sé, los ahí, profe, le voy a mandar correo a ver qué nota me falta. Sí, ya voy a colocar el correo aquí para que me escriban y yo les indico qué les falta. O sea, yo lo que les voy a indicar, bueno, te faltan tantas, puedes hacer la actividad tal, tal y tal, y ustedes van a la plataforma y ahí buscan, bueno, la actividad 3, la actividad 4 y esta, y la realizan y me la envían, para tratar de ya de una vez salvar eso. En tal caso de que tenga dudas, que no tenga todo completo, me escribe también, profesora, me falta algo, ¿qué tengo que hacer? Y ahí yo les diría, no sé, no te falta nada, ya estás ok. Pero es importante que tengan presente que aún pueden enviar trabajos y que es importante que se pongan al día. Por lo que les digo, para no estar en diciembre viendo qué van a hacer. Traten de ponerse al día, no solo con física, con química, con todas las asignaturas. Porque se les está dando oportunidad, traten de aprovechar esa oportunidad, envíen los trabajos para que puedan tener sus notas. Ya, entonces, ahí coloqué el correo, la persona que quiera saber su estado, su condición, pues ahí me escribe y yo le responderé. Ok, chicos, el objetivo de hoy es explicar cómo se propaga la energía que se libera en un sismo mediante estas ondas primarias, secundarias y superficiales que las vimos la semana pasada. Ahora, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos en la semana pasada. ¿Alguien me puede decir qué vimos la semana pasada o qué conceptos vimos la semana pasada? Las ondas que producían los terremotos, los diferentes tipos de ondas. Ok, los diferentes tipos de ondas. Primero vimos que era un sismo, que era un terremoto. ¿Qué es? ¿Qué será? El movimiento de la Tierra. ¿Movimiento de la Tierra o movimiento de una capa de la Tierra? Una capa de la Tierra. Específicamente, ¿cuál es la que se mueve? ¿La capa que está ubicada dónde? No, ahí me pilló, profe. En la superficie, obviamente se mueve la corteza, por, obviamente, liberación de energía. Recuerden, chicos, que es en la astenosfera están ubicadas las placas. El movimiento de estas placas genera o ellas están como reacomodándose siempre. Ellas, mientras están reacomodándose, ellas van generando energía interna, una energía elástica que está allí internamente y de vez en cuando, bueno, en muchas ocasiones, ellas necesitan liberar esa energía. Y esta energía liberada es lo que provoca el movimiento de la corteza. La corteza, como le digo, es la capa superficial de la Tierra.
No se mueve la astenosfera como tal, o sea, en la astenosfera están ubicados, son las placas tectónicas. El movimiento de estas placas y esa liberación de energía genera que la corteza se mueva. ¿Ya? Ok, ¿qué otra cosa vimos? Veíamos que teníamos ondas primarias, ondas secundarias. ¿Dónde ocurrían estas ondas? ¿Dónde ocurren estas ondas? ¿Se acuerdan que teníamos ondas internas y ondas superficiales? Oh, pero que están callados hoy. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Que teníamos ondas superficiales y ondas internas. ¿Cuáles eran los nombres de esas ondas? ¿No se acuerdan por aquí? Onda S, sí. ¿Y ondas? La que está en la imagen. Ondas primarias y ondas secundarias. Perfecto. Estas ondas primarias y secundarias, las dos salen al mismo tiempo, pero la primaria se propaga con más rapidez que la secundaria. La secundaria es más lenta. Y la primaria puede atacar fluidos y cortezas y sólidos, en cambio la P solamente en sólidos. En este caso, estas son las que se dan internamente y ya luego salen las ondas superficiales, que son las ondas Love y las ondas Rayleigh. Ok, otra preguntita. ¿Quién se recuerda qué era el epicentro y qué era el hipocentro? ¿Dónde está ubicado el hipocentro y dónde está ubicado el epicentro? El hipocentro en la superficie y el otro abajo de la Tierra. Ok, está al revés. Perfecto. Al revés. Sí, lo dijo al revés. El epicentro es el Era que todo al está en revés. la superficie. En la O sea, superficie. exacto, los conceptos están bien, pero están volteados los nombres. El epicentro en El la hipo, superficie y el otro en la tierra, en el suelo. exacto, el hipo Ya, pues en yo la... dije el epicentro en la superficie. Dije por Bueno, estaba arriba, al el revés. epicentro por arriba y el otro abajo de la Tierra, Mentiroso, dije. mentiroso. Bueno, entonces, ciertamente el epicentro es el que está en la zona externa, ya cuando sale ese punto de la corteza donde él explota, y el hipocentro es el que está interno, es donde ya se genera esa ruptura de esas placas, se abre o esa abertura genera o sale esa energía acumulada y ya luego sale al epicentro, a la superficie. Él está justamente arriba del hipocentro, está específicamente arriba. La zona de ruptura, como les comenté, es toda esta zona alrededor donde obviamente libera la energía y el plano de falla es todo el que se ve afectado. En este caso se ve afectado todo o una distancia específica o un kilometraje específico que son los que sienten el temblor. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Vimos un video, en este caso, bueno, algunos lo vieron, otros no lo vieron, se quedó con que lo iban a ver en su casa, donde habían o donde explicaban varias teorías mitológicas. ¿Cuál de estas teorías mitológicas te parece más interesante y más creíble? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué me dice la tercera? ¿Qué me explica la tercera? Yo no me acuerdo mucho de la tercera. Por ahí me lo están diciendo, Constanza, que un dios estaba caminando para contar la población, perfecto. ¿Y qué salía esa gente a decir? ¿Qué salía la gente a decir?
Aquí estoy. La gente salía a decir aquí estoy y ya. ¿Qué me decía la teoría mitológica que involucraba a los elefantes? Que supuestamente estaba sostenida por elefante y que cuando un elefante creo que se cansaba, una cuestión así, movía la Ujú. cabeza y por eso temblaba, o algo así creo que. Sí, perfecto. En este caso, uno de los se cansaba y como que desnivelaba o generaba una desestabilización y obviamente ahí se generaba un movimiento. Y el de las serpientes. ¿Qué decía el de las serpientes? Una lucha bélica entre dos serpientes, creo que era Kaikaibilu y Trentenbilu, algo así. Y se Ajá, enfrentaban sí. y eso. Sí, en este caso pues había una lucha entre dos serpientes, una representaba el mar y la otra representaba la tierra. Y bueno, cuando venía el mar a apoderarse de la tierra, esta movía su cola para advertir a las personas que subieran a zonas altas para que no fueran atacadas por esta serpiente que generaba el agua o que identificaba el agua. Ok, entonces, estas son teorías mitológicas que creían hace muchísimos años, ya luego vinieron ya explicaciones científicas del movimiento de la Tierra. Sí. Ok, otra preguntita aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una onda P y una onda S? Creo que la onda S producía más daño que la P, no sé. Lo acaba de decir, ¿cuál ocurre? ¿Ocurren las dos al mismo tiempo o una primero y una después? Una primero y la otra después. En este caso, las dos ocurren al mismo tiempo, pero la P es más rápida y la S es más lenta. Por eso pareciera que fuera una primero y una después, porque llegan con distinta rapidez. Pero las dos salen al mismo tiempo. ¿Qué otra diferencia hay en cuanto a la dirección? ¿Cómo era la dirección de la P y cómo era la dirección de la S? La P creo que era como que se juntaron unos puntos en específico, ambas ondas, y ya está. Y la S era la que se movía de arriba para abajo, como una serpiente. Perfecto, aquí está. Sí, aquí tal cual está. Ella va longitudinal en una misma dirección y acá se mueve de tipo transversal, como una hacia arriba y una hacia abajo, como nos decía la Constancia. Ok, bueno, acá, ¿qué es un sismo entonces? ¿Qué podemos definir? ¿Cómo podemos definir un sismo? ¿Es un movimiento de quién? Sí, están tímidos todos. ¿Qué será un sismo entonces? Movimiento de las placas que genera ¿qué? ¿Qué hace las placas? Liberar energía. Perfecto, ellas liberan energía. Bueno, ellas como tal, ellas están siempre rozando. Este roce genera una energía interna. En momentos o en ocasiones ellas generan o dejan o ceden esa energía. Y esto es lo que genera un movimiento ¿de qué? De la capa superficial de la Tierra. Ok, entonces ya sabemos que es vibración de la corteza, movimiento de la corteza, ya sabemos que está generado por lo que sería este movimiento de las placas que liberan energía. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿Sí o Sí, no? profe, sí, profe, sí. Perfecto. Ok, vamos a ver cómo a través de estos sismos, de estas ondas sísmicas, pudieron también verificar que la capa no solamente, que la Tierra no solamente tiene una capa, sino que tiene diversas capas. ¿Qué pasa? En 1909, un sismo ocurrido en Croacia permitió a uno de los meteorólogos determinar que habían diferentes tipos de ondas y diferentes tipos de cuerpos internamente en la Tierra. ¿Se recuerdan cuando explicamos las capas de la Tierra? Cada una de estas capas tiene una composición específica. Unas eran sólidas, otras eran fluidas, unas eran muchísimo más sólidas, duras, la otra tenía una temperatura específica.
Todo esto hace que estas ondas sísmicas se propaguen de manera distinta. ¿Qué pasa? Una de las cosas o una de las diferencias de las ondas P con las ondas S es que las ondas P se propagan en sólidos y en fluidos, y las ondas S se propagan solo en sólidos. ¿Qué pasa? Cuando habían movimientos sísmicos, se generaba que obviamente la P es más rápida porque ya sí puede estar en ambos extremos, o en sólido y en fluido, pero la P se perdía en una posición específica de la Tierra. ¿Y esto por qué? Porque obviamente entonces se dieron cuenta que la Tierra tenía capas de distintas composiciones químicas. Por ejemplo, acá observamos que se da un sismo en un punto específico y él se propaga. Pero aquí al propagarse está ocupando dos capas de la Tierra, la corteza, que es sólida, y el manto, que tiene una composición distinta. No es que es fluida totalmente, pero tiene una composición distinta. ¿Qué es lo que observaron? Que había diferencia en la rapidez de estas ondas. Y de acuerdo a eso es que ellos detectaron que había diferente composición, porque si todo fuese sólido, pues las dos ondas llegaran en igual rapidez o en igual movimiento. Acá, por ejemplo, vean, la rapidez de las ondas P es de 6 kilómetros en la corteza y la rapidez de las ondas P es de 8 kilómetros en el manto. Es decir, es más lento acá en el sólido que en el manto. Esto quería decir entonces que estos tenían diferentes composiciones químicas y por ende viajaba más rápido por una capa que por la otra. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Ok, aquí también vemos desde otro punto de vista lo que serían las sombras sísmicas, que son estos espacios donde no se ubica donde no se ubica una de las ondas o la propagación de unas. Y es por eso que también ellos indicaron que este momento o este espacio, esta zona de sombra, tenía una composición química distinta, posiblemente, o lo que se estudió es que fuera de forma líquida. Y por ende las ondas S no pueden pasar por aquí y se pierden. Y no hay vibración acá, pero ya luego cuando ya sí llegan al otro extremo donde sí pueden fluir o sí pueden propagarse, allí sí lo hacen. ¿Qué pasa? Acá esta observación llevó a Gutenberg a plantear la existencia de una esfera central en la que las ondas disminuyen drásticamente su rapidez. Esta onda central a él se refiere al núcleo terrestre, que es el que está acá. Y obviamente al tener diferente composición química y diferente movimiento o comportamiento dinámico que el manto y que la corteza, obviamente se perdían algunas ondas o se colocaba muy lenta. En este caso acá, las ondas S, además de indicar un cambio en la composición al interior de la Tierra, también señala que hay una diferencia en las características del material. Y esto permitió establecer la razón por la cual las ondas S se detienen en una región específica del planeta. En este caso, detectaron que era en el núcleo, ya que su parte externa es líquida. Entonces, esto como tal es una zona de sombra de las ondas S, porque todo este espacio es líquido y ella no se puede propagar por líquido. Entonces, de acuerdo a estas ondas sísmicas, también fueron evidencias que tomaron los científicos para presentar o para establecer que la Tierra no tiene una sola capa, sino que tiene capas diversas con composiciones diversas. ¿Estamos claros hasta aquí? Chicos, preguntas me las pueden hacer de una vez. ¿Sí o no? Todo claro, profe. Perfecto. Ok, ahora vámonos, o sea, esas son diferentes cosas que son importantes conocer, que a través de estas ondas pues pudimos conocer también diferentes casos. Ahora vámonos a estudiar a los sismos, pero desde otro aspecto. Ya sabemos qué es, ya sabemos algunas mitologías que lo explican, ya sabemos como tal las ondas que se propagan. Pero ahora, ¿cómo medimos un sismo? De acuerdo a esto, hay dos parámetros para poder medir esto. Y a esto se le asigna un valor numérico.
Esto es la magnitud y la intensidad. Cuando ustedes escuchan que dicen un sismo con magnitud 5, un sismo con magnitud tanto, o la intensidad de este sismo fue leve, fue moderado, es porque están estudiando el sismo desde dos puntos de vista distintos. Cuando hablamos de magnitud, hablamos que este parámetro nos indica la energía liberada, la cantidad de energía liberada en este sismo. Y este valor está asociado a la magnitud y esto no tiene nada que ver con la distancia de la que se encuentra el epicentro. Esto es, se mide específicamente allí y se ve la magnitud liberada. En este caso, voy a proyectar acá. ¿Cuántos sismos creen ustedes que ocurren en Chile diariamente? Sismo, es decir, Sismos, movimientos. no sé, uno, cientos. ¿Se dan diariamente o no? ¿O puede No, sí, yo creo que suceder? diariamente. Ya, Pero sismos entonces, pequeñitos. sí, perfectamente. Como me dicen, si nosotros nos vamos al Centro Sismológico Nacional, que nos indica la Universidad de Chile, ahí podemos detectar o podemos observar que hay sismos en muchísimos momentos, pero que han sido imperceptibles, no los hemos sentido. Y en este caso, el centro sismológico me está indicando su magnitud. Es decir, que él me está diciendo cuánta energía liberada tuvo este sismo. En este caso, miren, a las 10:23 tuvimos un sismo, o se tuvo un sismo a 70 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama, de magnitud 3. A las 8:13 hubo uno también cerca del Lebu, de 4. Ayer también hubo unos a las 11 de la noche, a las 22, a las 6, a las 3 de la tarde. O sea, estamos en constante movimiento sísmico. Esto a su vez es bueno. Esto a su vez es bueno porque esto indica que las cortezas terrestres no están acumulando tanta energía. ¿Qué pasa? Si dejara de temblar diariamente, esto significa que estas placas, como siempre, se están moviendo, entonces cuando liberen esa energía, bueno, va a quedar pero la locura. Ok, continuamos. Existen dos escalas de magnitud con la que podemos detectar esa energía liberada, la escala de Richter y la escala de magnitud de momento. Ambas son utilizadas actualmente, pero la Richter se utiliza más que todo para estimación de sismos pequeños, menores a 7 o de 8 grados, ya que después que sucede que suben los 8 grados, esta escala se satura y no te da una medición precisa. En cambio, la magnitud de momento, ella sí, ella te calcula tanto pequeños como a grandes y es una medición más precisa. Pero, ¿qué pasa? La Richter es más fácil porque ella solamente necesita el registro sísmico, es decir, lo del sismógrafo. Pero la magnitud del momento es un poco más compleja porque ella se va a estudiar el área de la zona de la ruptura y las características de la roca que estaba en ese epicentro. Por eso es más exacta, por eso es más precisa. En este caso, bueno, las debilidades de la Richter es que pierde precisión por sobre los 8 grados, se satura y no me da una medición precisa. Y la debilidad de la magnitud en un momento es que es más compleja de calcular, no nos da el cálculo tan rápido como la de Richter por los datos requeridos, por estos datos requeridos. Si se dan cuenta, estas escalas fueron creadas hace muchísimos años, 1938, 1979. Actualmente se utilizan las dos, pero la magnitud del momento se utiliza, pero obviamente no tenemos el resultado tan cerca como lo podemos tener como el... yo pensaba que no estaba proyectando. Ya, ahí se está proyectando. ¿Estamos claros aquí? Hay dos escalas, una me mide pequeños y la otra me mide pequeños y grandes, pero la diferencia es en los datos que necesitan. Ok, acá tenemos una visión de los
sismos más altos que ha existido en el mundo. Si se dan cuenta, Chile en el 1960, en el terremoto de Valdivia, es el terremoto o el movimiento sísmico más grande que se ha registrado con 9,5. Si van, bueno, el anterior que le sigue es 9,2 en Alaska en el 64, luego en el 2004, en el 2011 de 9, 2010 otra vez el Oiga, 8. profe, ayer hubo un terremoto en Alaska, pues. ¿Qué? Ayer hubo un terremoto en Alaska. ¿Y de cuánto sería? No me acuerdo, pero lo mostraron en la tele, dijeron que había sido un terremoto. Bueno, vamos a ir a buscar esa noticia para ver de cuánto fue. Bueno, acá está también el del 2010, el de Concepción, donde el epicentro fue en Concepción con 8,8. Bueno, también está hasta el de 7 que fue en Haití en el 2010. ¿Qué pasa? Cada incremento de 1 grado, o sea, de 9 a 9,1, es una liberación de energía 32 veces mayor. Si bien las escalas de magnitud aún no tienen registrado un sismo que haya sobrepasado la magnitud de 10. En la actualidad, bueno, la escala que más se utiliza es la magnitud de momento, sin embargo, aún es habitual que se entregue la escala Richter a nivel de noticias, porque es la más rápida. Ok, ¿estamos claros con lo que me indica la magnitud? Sí, profe. Perfecto. Ahora nos vamos con lo que es la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, hablamos de esta evaluación que se hace sobre los efectos que tuvo ese movimiento en las personas, en esos terrenos, en esas construcciones. Generalmente, cuando ocurre un sismo, el primer parámetro que dan los medios informativos es la intensidad, porque te dicen leve, moderado o no sé, violento, fuerte. Ya luego esperan los resultados, obviamente, sismológicos y ya te entregan la magnitud. Pero primero, o sea, ellos hacen es la apreciación de la intensidad, es lo que yo observo, la evaluación de los daños que generó esa escala. Aquí obviamente tenemos la escala de cómo pueden medirse esta intensidad, débil, leve, moderado. Cada una de ellas tiene unas características específicas. ¿Qué es lo que se mide en la intensidad? Bueno, la intensidad obviamente va a ser mayor en las zonas aledañas al epicentro. Por ejemplo, si el sismo, el epicentro fue en San Pedro de Atacama, que está a muchísimos kilómetros lejos de Santiago, nosotros no vamos a tener como un efecto allí, pero los que están cerca de San Pedro de Atacama sí van a sentir una intensidad específica. Y obviamente donde está el epicentro, ahí es donde tienen la intensidad mayor. También tiene que ver la profundidad del hipocentro. No sé si se han dado cuenta que a veces dicen un sismo con magnitud 7 y con profundidad, no sé, tanto. Mientras más cerca esté la profundidad de la corteza, es decir, mientras más cerca esté de la corteza, más fuerte es el sismo. Si es de mucha magnitud, pero de mucha profundidad, obviamente también baja un poco esta intensidad, porque es esta profundidad. Mientras más superficial sea el sismo, mayor es su intensidad. También aquí en la intensidad tiene que ver el terreno, los terrenos poco compactos que tienden a amplificar el movimiento del suelo. Y allí la intensidad del sismo va a ser mayor. Y también la calidad de la infraestructura, los materiales usados y las normas seguidas para la construcción. En Chile se dice que ya todo está construido, bueno, la mayoría de las cosas está construido de manera antisísmica. Ya como hay que adecuarse, porque obviamente no podemos cambiar esa condición del país porque está ubicado en 2 placas. Entonces lo que hicieron fue ubicar o adecuar estos edificios construcciones de tipo antisísmica, donde ellos aguantan lo que es este movimiento sísmico y generan como un tipo no sé, se mueven, se tambalean, por decirlo así, se balancean y luego se estabilizan nuevamente. Muchos también dicen que ya todo lo que se iba a caer en Chile se cayó y ya todo se supone que está antisísmico, pero de igual manera ustedes observan en algunas casas antiguas que se generan como grietas cuando hay tipos de sismos. Para medir la intensidad también hay una escala y es la escala de Mercalli. Esta escala de Mercalli, vamos a verla acá que está un poco más grande,
me genera los grados de acuerdo a los efectos observados, que van desde el grado 1, donde es imperceptible para las personas, solo es registrado por los instrumentos, hasta el grado 12, donde hay destrucción total. Grandes masas de roca se han desplazado, se cierran valles, se desvían ríos, queda la locura. ¿Qué pasa? Más o menos en el grado 4 es donde empiezan a percibirse, o sea, se perciben ya que empiezan a vibrar ventanas y puertas. Bueno, en el grado 5 ya es percibido por casi todos. Quienes se encuentran durmiendo por lo general se despiertan porque es como un estilo de sacudón. Y bueno, ya en el grado 7 ya se hace difícil mantenerse de pie. Se dice que, bueno, que el de 2010 se hacía muy difícil mantenerse de pie y bueno, y muchas cosas se dañaron, muchas cosas se cayeron. A pesar de que fue de 8.8 y bueno, el del 1960 fue de 9.5 y fue muchísimo más fuerte. Entonces, de acuerdo a esta escala de Mercalli, yo puedo observar en qué grado está el sismo que sucedió. Acá de igual manera tenemos otra escala sísmica de Mercalli, donde me dice un poco más resumido esta parte. Sí, o sea, pero recuérdense que miden cosas distintas. La de Richter mide la cantidad de energía liberada y la de Mercalli mide la intensidad. Es los efectos que ocurrieron. Pregunta también de cuestionario, ¿cuál es la escala que mide la intensidad? ¿Cuál es la escala que mide la magnitud? O la escala de Mercalli me mide, no sé, la magnitud. Y ustedes tienen que estar claros qué es cada cosa primero, qué es magnitud, qué es intensidad y luego cómo se mide cada uno. Bueno, a partir de esta tabla también tenemos los 12 grados, pero muchísimo más resumido, pero de igual manera en el cuestionario puede salirle, no sé, qué ocurre cuando hay un terremoto de grado 7, con magnitud medido por la escala de Mercalli en grado 7. Entonces usted pues puede colocar allí o buscar la opción que sea adecuada. Chicos, preguntas, dudas. ¿Todo claro? ¿Todo no claro? Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, tenemos este dibujo. ¿Cuánto creen ustedes que pudo haber tenido de magnitud y de intensidad este sismo? Para que esté todo destruido así, yo creo que es demasiado fuerte. 9.5, 9.6 por ahí. Sí, es lo mismo. Claro, algo así. Como por esa magnitud, 9.5 intensidad. A ver, No, yo entre 10 y 11. no. Yo entre 10 y medio por ahí. Ya. ¿Y de intensidad? Recuérdense que intensidad tenemos hasta el grado 12, que es destrucción total. No, yo creo que un 10. Te lo doy un 10, un 11. Claro, teniendo en cuenta que igual siguen ahí. como algunos edificios de pie. Exacto, siguen algunos edificios de pie, pero otros de lado y está como todo destrozado. Yo le doy un 10 y medio por ahí. Sí, 10.5. algo así. El edificio está casi partido a la mitad, los que están en pie. Sí, pero bueno. Ya, chicos, vamos entonces a responder estas preguntitas que tenemos aquí. ¿Cuál es la escala de magnitud utilizada actualmente? La de Richter. La de Richter. ¿Y cuál es la otra también que se utiliza para sismos muy grandes? O la Mercalli. Mercalli. No, acuérdense que la Mercalli No. mide intensidad. Era la intensidad, esa era la intensidad. Exacto. Recuerden que tenemos la de Richter y la magnitud de momento. La de magnitud de momento. La de Mercalli mide intensidad, los daños que ocurrieron en la superficie. Ok, vamos a esta preguntita aquí a ver si les quedó claro. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad? Que la magnitud... Oye, espérate. La intensidad como la fuerza. ¿La fuerza que ocurrió en dónde? O sea, ¿qué hizo eso?
Magnitud es una cosa e intensidad es otra, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué mide una y qué mide la otra? Una Creo mide que la la fuerza del temblor y la intensidad, otra mide la destrucción, ¿no? Una mide la fuerza del temblor y la otra Mm. La duración. no. Recuérdense lo que estamos viendo acá. Cómo nosotros estamos midiendo aquí la magnitud y cómo medíamos la intensidad. La intensidad la medimos por lo que observábamos afuera, lo que ocurrió, lo que produjo a las personas, a las construcciones. Y la magnitud es la energía que se liberó. Que se liberó al medio, en la Exacto. Tierra. Entonces, magnitud de energía liberada, la cantidad de energía liberada, y la intensidad es los daños Los daños que, causados. exactamente, que produjo este movimiento temblor. en las personas o en las cosas. Ok, Exacto. ¿cuál es el sismo que se ha registrado o que ha registrado mayor intensidad en el mundo? El de Valdivia. El de Valdivia. ¿En qué año? 9.5. Ajá, no, fue de esa fue la 9,5. magnitud. Esa fue la magnitud de 9,5. ¿Qué intensidad habrá tenido ese temblor? Decir de 9,5, la magnitud 10, 10,5. Sí, Yo- más o menos como un... 10 o No 11, sé, por ahí. no sé totalmente si fue 12, porque no sé si todo se destruyó, pero yo creo que sí estaría entre 10 o 11. No, Porque Salomé, igual te es equivocaste. porque ya 12 ya es que todo se destruyó, todo el mundo se murió. Yo diría catastrófico, porque la verdad es que en ese terremoto igual hubo destrucción y no encima hubo tsunami, así que igual la Sí, gente murió, así que yo diría que catastrófico. sí, Porque si 12, sería hubiese sido igual. ya un decir terremoto 12. normal, si hubiese sido un terremoto normal, como hubiera caído al menos alguna estructura y muy poca gente hubiera muerto, pero en ese terremoto murió mucha gente. Murió Así mucha que gente y diría aparte tú. catastrófico total y se Eso fue un destruyó evento todo. Muy catastrófico. destructivo. Sí. ¿Y el del 2010, dónde lo catalogarían ustedes? No tan. Yo diría Destructivo. Destructivo. también. Sí, destructivo. O daño. Pero, o muy destructivo, porque igual también causó pánico general. Obviamente en Concepción, donde fue el epicentro. Bueno, entonces muy destructivo. O entre esas dos, entre 8 y 9 estaría yo. Sí. Ya. Ahí está, Chicos, exacto. para la próxima clase vamos a ver otras de las consecuencias que tienen los movimientos terremotos. que son los Los tsunamis. tsunamis. Vamos a Los ver qué mares. son los tsunamis, Los vamos a ver tsunamis. las medidas de prevención para los tsunamis y para los terremotos, y ya con eso ya estaríamos con el contenido para el cuestionario. Ok. Cuestionario súper fácil, súper preciso como tal. Así que chicos, si no tienen ninguna pregunta, colóquenme presente en el chat, por favor. Bueno, ahí se supone que dice asistencia, pero no sé qué escribí. Ya listo, profe. Me puedo salir. Ya, nos vemos mañana en Chao, química. profe. Chao, nos vemos en química. Chao. Chao, chao, feliz tarde. No sé qué me dijeron ahí cuando la chica. Recuerden de colocar presente, chicos, y de enviármela, si tienen dudas de si están o no están listos, bueno, enviarme el correo para verificar.